Bienvenidos, buenas tardes. Este es el 13º seminario del ciclo de seminarios 2020 del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales de Puerto Madryn, del CONICET. Este ciclo de seminarios lo organizamos este año en el marco del 50 aniversario del ex Centro Nacional Patagónico, ahora CCT CONICET CEMPAT, y nuestro participante en esta oportunidad es el doctor José Camilo Vedano, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el grupo de investigación en ecología de ecosistemas terrestres del Instituto de Ciencia de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente. José realizó en Río Cuarto su licenciatura y doctorado y un postdoctorado en la Universidad de Bremen en Alemania, y su línea principal de investigación está relacionada al impacto del manejo agrícola en el funcionamiento de los ecosistemas terrestres, a través del estudio de la meso y la macrofauna del suelo y algunos aspectos ecosistémicos claves, tales como la descomposición de la hojarasca y la formación de la estructura del suelo. Bueno, José, es todo tuyo el espacio y el tiempo. Gracias por estar aquí. Bueno, Luciano, muchísimas gracias. Primero, te agradezco a vos y a la institución por la invitación. La verdad que es un lindo ámbito para charlar un rato. Espero ser ameno y no cansarlos tanto, porque ya después de tantos meses de virtualidad me parece que estamos medios cansados. Así que bueno, después de agradecerles, paso a compartir la pantalla. Bueno, ¿se ve ahí? Perfecto. Bárbaro. Bueno, este es el título que pensamos para la charla. Bueno, ya me presentó Luciano, simplemente decirles que yo vengo acá a charlar, pero todo lo que voy a comentarles está vinculado a mi grupo de investigación, un grupo, como ya les comentó Luciano, que tiene este nombre, y que actualmente está formado también por Anaí Domínguez, Pierre Rodríguez, Carolina Ortiz y Javier Escudero, y otras personas que de alguna manera también participan como estudiantes o ex becarios, ex doctorandos que han hecho aportes para todo esto que yo les voy a mostrar. Bueno, ¿cuál es el punto de la charla? Un primer punto es que uno hace el título antes que hacer la charla. Generalmente, por lo menos a mí me pasa así. Así que ahora me encuentro con estos temas que tengo que juntar: vida, caja negra, pies, biología del suelo. Así que vamos a ver cómo nos va, si podemos cumplir con estas expectativas. Y ya puntualmente el punto de la charla es que el suelo, históricamente y en algunos ámbitos aún ahora, es visto como un sistema inerte, como un recipiente, donde se ponen insumos y crecen las plantas. Y de esa manera es una visión que como mínimo no reconoce la estructura del suelo, la heterogeneidad que tiene el sistema, y menos aún la biodiversidad que existe en el suelo, de muchos y muy diversos organismos. Esos, la biología del suelo, nos preguntamos, como pregunta disparadora, ¿cómo es posible que esos bichos, que son poco glamorosos, están tapados de tierra, favorezcan la producción agrícola sostenible y participen de la regulación del clima? Un poquito traducida, sería cómo la biología del suelo favorece la producción y qué tiene que ver con la regulación climática. Vamos a intentar llegar a ese punto. En principio, las investigaciones de nuestro grupo tienen un fuerte vínculo con el ecosistema y con el funcionamiento del ecosistema. Entonces, trabajamos como en dos grandes grupos de procesos ecosistémicos. Por un lado, con los organismos que, mediante sus actividades de desmenuzado y de trituración de la hojarasca o del mantillo, como comentábamos recién, favorecen el proceso de descomposición de todos estos restos vegetales. Y de esa manera, si uno sube un poquito más en la escala, pueden tener que ver con la regulación del clima y el reciclado de los nutrientes.
algunos, depende de las perspectivas, pueden pensar estos procesos a esta escala más bien más global o al menos de paisaje como servicios. Eso depende un poco del cliente. Entonces, una de las líneas es fauna del suelo que favorece la descomposición y estos dos grandes procesos. Y nosotros estudiamos actividades de la fauna a una microescala que después repercuten en estos procesos que ocurren a nivel de paisaje o digamos, lo que respecta al clima más a nivel planetario. Por otro lado, la otra línea son las lombrices, que las lombrices, mediante sus actividades de excavación de galerías y túneles y de generación de agregados biogénicos o bioagregados, participan fuertemente o regulan los procesos de incorporación de carbono al suelo y la bioformación de estructura. Mirado desde una escala más paisajística, se relacionan con lo que es el control de la erosión, la formación del suelo y también tienen que ver con la regulación del clima, que también, de algún punto de vista, se los considera para algunas personas servicios de los ecosistemas, sin entrar en esta discusión. Bueno, un poco en base a este esquema, la hoja de ruta, para tratar de llegar al famoso punto que queremos llegar, primero vamos a hablar un poco de la biología del suelo en sí, posteriormente de todas estas actividades y procesos relacionados a la formación de estructura y a la incorporación de carbono, y luego hablar de descomposición y ciclo de nutrientes. Finalmente, ver cómo los usos y manejos que nosotros le damos a los suelos modifican todas estas relaciones para tratar de llegar a alguna especie de conclusión sobre esta pregunta inicial. Bueno, si abrimos esa famosa caja negra de la biología del suelo, nos preguntamos qué es la biología. Bueno, la biología del suelo es todos estos bichos que están acá, bichos, no bichos, desde bacterias, hongos, arqueas, subiendo de tamaño hasta organismos que pertenecen a la meso y a la macrofauna, que acá se los marque lo que sería la fauna del suelo. Ya vamos a hablar más en profundidad de algunos de ellos, pero bueno, los más conocidos: coleópteros, miriápodos, lombrices, algunos grupos de insectos, y dentro de la mesofauna, ácaros y colémboros. Entonces, todo eso es la biología del suelo, y lo que está marcado acá con estos círculos rojos sería la fauna del suelo. Serían organismos cuyo diámetro corporal es mayor a 2 milímetros, serían considerados macrofauna, y entre 0,2 y, digamos, 0,1 milímetros y 2 milímetros, mesofauna. Bueno, ¿hay mucha biología del suelo? En principio, dentro de la biología, lo que serían las bacterias y hongos, hay bastante evidencia, ahora con las técnicas modernas, metagenómicas sobre todo, de que en 1 gramo de un suelo activo puede haber hasta 10.000 millones de bacterias y unos 200 metros de filamentos de hongo. Es decir, de lo que es la biología más micro, realmente hay muchísima abundancia y muchísima diversidad. De la fauna del suelo, si uno pudiese calcular el volumen de suelo que queda cuando uno da un paso en un suelo, en un ecosistema, bueno, relativamente rico, digamos, climáticamente húmedo y con vegetación natural, se puede pensar que habría entre 100.000 y 10.000 individuos de microfauna de unas 100 o 50 especies diferentes. Dentro de la mesofauna puede haber entre 5.000 aproximadamente individuos de unas 50 especies diferentes y hasta 50 lombrices de 10 especies diferentes. Es decir, en el suelo viven una gran cantidad y una gran diversidad de organismos que, tomados en su conjunto, representan aproximadamente el 23% de las especies vivas descritas en el planeta. Entonces, en realidad, si abrimos esa caja negra, está lleno de fauna y digamos, en cuanto a su abundancia y de muy diversas especies. Hay muchísima diversidad y muchísima abundancia de fauna del suelo. Y como vimos al principio, a esto se le agrega una gran cantidad de organismos menores, de menor tamaño, como bacterias y hongos. Bueno, y digamos, ¿qué más? Además de que hay mucho, de que está súper interesante, digamos, desde el punto de vista de la sociedad está muy bueno,
pensar en que esa enorme biodiversidad que representa un 23% de las especies vivas tenga un interés para la sociedad en su conjunto. Ahora, hay otros vínculos de la biodiversidad del suelo con la sociedad más desconocidos por la mayoría, que son los que un poco nosotros queremos conversar en esta charla. Y tienen que ver con los vínculos que hacen al funcionamiento del suelo. El suelo funciona mediante procesos biológicos, procesos claves como la descomposición y la formación de estructura, y que esos dos procesos se juntan en lo que es la incorporación de carbono al sistema, pero que ¿cómo se vincula con la sociedad? Son procesos que posibilitan la producción de alimentos y fibras, con el suelo estructurado, con la incorporación de carbono y con la descomposición, se posibilita ese funcionamiento del ecosistema que luego a la sociedad le llega, por ejemplo, como producción de alimentos y fibras, purificación de agua y del aire y regulación, claramente, de un montón de ciclos biogeoquímicos, pero fundamentalmente del carbono, con el efecto que tiene en el clima, o que puede tener en el clima. Es decir, no solamente desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, nos debería interesar la biodiversidad del suelo porque hay mucha, sino también porque tiene fuertes vínculos funcionales con nuestras actividades y con nuestras necesidades y con nuestra vida. Pero entonces nos preguntamos un poco por qué, si es así estos vínculos que estoy planteando, estas personas que están acá no tienen los ojos abiertos, es decir, ¿por qué no está siendo visibilizada esta importancia de estas relaciones? Un poco vamos a tratar de charlar sobre ese tema, digamos, poner un poco más de luz sobre estos temas. Entonces, vamos a charlar ahora, en primera instancia, sobre todos los procesos que tienen que ver con la formación de estructura, la incorporación de carbono y estos actores fundamentales que son las lombrices. La estructura del suelo es una de las propiedades claves, siempre se la pensó como una propiedad física del suelo, y bueno, efectivamente tiene muchísimas aristas que tienen que ver con la física del suelo. O sea, la formación de estructura del suelo se da por estos ciclos de humedecimiento y secado del suelo que van generando agregación de las partículas y por tanto es una propiedad física. Pero hace ya mucho tiempo, pero hace menos cantidad de tiempo, está tomando mucho auge esta mirada de la importancia clave de la biología del suelo en la agregación del suelo. Entonces, este artículo fue bastante importante, donde han hecho una revisión y bueno, como conclusiones fundamentales sacan que cuando hay más biología del suelo activa, hay más agregación del suelo y por lo tanto más formación de estructura. Y ven un efecto significativo positivo y global de 24% de mayor agregación del suelo cuando hay actividad biológica. Esto pone de manifiesto, por lo menos en la comunidad científica internacional, porque bueno, son investigadores con mucho renombre y muchas revistas importantes, a la biología del suelo como un actor clave en la agregación y la actividad de la biología del suelo a diversas escalas. Entonces, es como que en suelos donde hay mucha actividad biológica, se incrementó mucho la mirada hacia la biología del suelo como actor fundamental de esa agregación. Y en una escala temporal más rápida que los procesos físicos, porque la generación de estructura mediante procesos físicos en general es mucho más lenta que cuando intervienen procesos biológicos. Ahora, esto que pongo acá entre paréntesis, y le va a venir bien a Pablo, que también lo está escuchando, es, digamos, en suelos donde hay mucha actividad biológica. Entonces, en suelos de las regiones más húmedas, subhúmedas, donde hay mucha, por ejemplo, presencia de lombrices, que pueden estar más participando de esta generación de estructura. En suelos donde son más secos y donde hay menos actividad biológica, por otros motivos, la importancia, obviamente, de la biología en la agregación es muchísimo menor. Y la biología, ¿cómo afecta la estructura? Por parte de la actividad de bacterias, hongos, las raíces de las plantas y por la fauna del suelo. Entonces, yendo a la fauna, les comentaba que las lombrices son organismos que, como se ven acá, ingieren suelo mezclado con materiales orgánicos, depende de las especies y los grupos ecológicos de lombrices, y producen estos agregaditos
que le llamamos agregados biogénicos de distintos tamaños, que puestos en una cámara, como generalmente se los encuentra en el suelo, producen estos macroagregados, estos agregados grandes. Y a su vez, si uno pudiese ver en estos sistemas de tomografía que hacen de un cilindro de 5 centímetros de suelo, el efecto que tiene en cuanto al volumen del suelo que modifican las lombrices es enorme, digamos. Fíjense la bioturbación que existe en ese cilindro, es muy grande. Ahí se pueden ver galerías, cuevas, cámaras y pequeños agregados biogénicos. Acá tenemos otras fotos de cómo las lombrices modifican la estructura original por bioturbación, por generación de cámaras, galerías y estos agregados biogénicos. Acá lo que les pongo es una comparación. Si uno toma un agregado biogénico que tiene esta forma más redondeada, dependiendo también de las especies de lombrices, versus un agregado físico que tienen formas más angulosas y, bueno, y menos redondeadas. El otro gran proceso que estamos introduciendo es lo que tiene que ver con la descomposición. La descomposición como proceso, bueno, es bien conocida y esencialmente se relaciona fuertemente al crecimiento de las plantas porque las plantas necesitan de la descomposición para que se mineralicen los restos orgánicos y puedan de esa manera ser incorporados como nutrientes. Entonces, en ese sentido, es un proceso que se relaciona muchísimo al crecimiento vegetal. Además de que, digamos, por otra vía, influye muchísimo en la estabilización de la materia orgánica mediante la formación de materia orgánica asociada a los minerales y materia orgánica particulada estable, que también vuelve a juntarse con el tema de la estructura, porque la estructura del suelo está fuertemente asociada a la incorporación de materia orgánica. Fíjense, algunas fotos como para tener una idea, en suelos secos, que serían los de la izquierda, los dos tarros de la izquierda, con menor contenido de materia orgánica y mayor contenido de materia orgánica, cuando son humedecidos, ¿cómo responde? Entonces, es decir, esto se ve un poco la respuesta de un suelo estructurado, con mayor contenido de materia orgánica, la respuesta al agua, al humedecimiento, a la acción del agua, versus un suelo que tiene menor contenido de materia orgánica y menor estructura, como se pierde justamente la estructura del suelo. Entonces esto tiene muchísimo que ver con, por ejemplo, la infiltración del agua, el crecimiento de las raíces y todos los procesos asociados a eso, a la pérdida de infiltración del agua, por ejemplo, inundaciones, correntías y erosión hídrica. ¿Cómo se relaciona con el clima? Bueno, esto es básicamente el ciclo del carbono para que veamos los reservorios y los flujos globales. Lo que me interesa acá que miremos es que en el suelo, como carbono orgánico solamente, el doble de cantidad de carbono que en la atmósfera. Entonces, y a su vez los flujos, depende de los modelos, hay distintos números, digamos, pero esencialmente se ve que se está perdiendo desde el suelo una cantidad enorme, entre 1 a 2 petagramos por año de carbono y que va hacia la atmósfera. Entonces, considerando que hay muchísima cantidad, o el doble de cantidad de carbono como carbono orgánico en el suelo versus el de la atmósfera, los cambios que ocurren en el carbono del suelo tienen mucha posibilidad de repercutir en los cambios de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, ya sea negativamente, es decir, si se producen cambios en el suelo que aumentan la liberación de dióxido de carbono hacia la atmósfera, o a su vez cambios de índole positiva, como puede ser la incorporación de carbono de la atmósfera mediante la fotosíntesis, pero la llegada al suelo y la estabilización en el suelo. Y todos estos procesos están regulados por la biología del suelo. Por eso, y fuertemente por la fauna del suelo. Entonces, por eso se plantea la importancia de la fauna del suelo también en la regulación del clima. ¿Qué se sabe a nivel mundial del efecto de la fauna y la descomposición? Bueno, acá tenemos un trabajo interesante donde lo que hacen es miden el efecto de descomponedor de la comunidad total de fauna del suelo, cuando la comunidad está relativamente menos completa y abajo más completa. Entonces lo que se ve es que cuando se reduce la diversidad de los organismos y sobre todo la diversidad funcional de los descomponedores,
se reducen los procesos, o sea, se reduce el ciclado de carbono y el ciclado de nitrógeno, que son un 2% cuando la comunidad está empobrecida y hasta un 11% a nivel global cuando está más completa. No es nada nuevo, hace rato que se saben estas cosas, pero bueno, con estos análisis más globales se muestra un poco más la contundencia. Estos son estudios más bien clásicos de descomposición, donde se grafica la masa remanente de un residuo versus el tiempo. Y por ejemplo, acá en este gráfico de la derecha vemos que sin fauna la descomposición es mucho más lenta. A un mismo tiempo la hojarasca o la masa remanente es mayor que cuando está presente la fauna. Es decir, hay un efecto bastante claro de la fauna en la descomposición. Puntualmente nosotros, dentro de este grupo de descomponedores, trabajamos con estos ácaros, que son ácaros oribátidos, que, bueno, entre otras cosas, trituran y desmenuzan restos vegetales y tienen bastante relación también con lo que ocurre en los agroecosistemas, porque hay especies que son bastante comunes y muy abundantes en los agroecosistemas, como vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces esto es un poco la introducción de por qué estudiamos estos dos grandes procesos y estos dos grupos de organismos. Y ahora pensemos un poco cómo es el efecto que tienen los usos que nosotros le damos al suelo y los distintos manejos. En general se conoce que los distintos usos de la tierra afectan al suelo en sí mismo y a la biodiversidad del suelo también, o sea, acá simplemente para que veamos que dentro de la gran cantidad de usos de la tierra que hay, nuestro grupo se focaliza mayormente en lo que es el uso agrícola, y en este uso agrícola tenemos un sesgo a lo que es la región pampeana, pero muchas de las cuestiones que ocurren en la región pampeana también se aplican en otras regiones del país y del mundo. Entonces, en principio lo que hay que ver es que la forma de producir que domina en nuestro país se podría conectarla con lo que se conoce como el paradigma agronómico clásico o paradigma químico de la agricultura, que lo que plantea es que el suelo es un recipiente donde se incorporan semillas, fertilizantes y herbicidas y fungicidas y otro tipo de agroquímicos con el único objetivo de maximizar la producción de un único cultivo. Esa es una mirada claramente sesgada de lo que es el suelo y de lo que es la agricultura en sí, que desconoce desde aspectos físicos y químicos del suelo y mucho más aún lo que es la biología del suelo. Toda la diversidad que existe, que les estuve comentando, las interacciones entre sí y con el suelo, digamos, con los aspectos físicos y químicos del suelo. Y simplemente lo que le interesa a esta mirada es los efectos negativos que pueden tener una muy pequeña proporción de organismos que habitan el suelo, que son considerados plagas y que tienen ciertos efectos negativos sobre los cultivos. La solución de esta forma de ver la agricultura es matarlos con ciertos productos químicos que por un lado no se conocen o no interesa cuáles son los efectos que tienen en el resto de la biología del suelo, y ni tampoco los mecanismos por los cuales esos organismos se transformaron en plagas. Algunos resultados de trabajo que hemos estado haciendo allá hace años de este tipo de modelo de producción son estos, es decir, suelos muy desprovistos digamos, de residuos, con serios problemas de erosión, de compactación. Fíjense, este es un caso de este es un lote icónico porque fueron como 16 años seguidos de monocultivo de soja y además, después de cosechar, ponían los animales para que directamente pasen la lengua ahí a lo poco que queda digamos, de rastrojo que deja la soja. Entonces, en estos sistemas, la estructura es de tipo laminar. Fíjense, estas son fotos de ese mismo lote. Como se puede ver que ya el suelo se genera una serie de láminas, se compacta desde la superficie en profundidad, y acá cuando uno abre estas láminas se ve cómo las raíces tienen que rebuscársela para crecer por esas láminas. Entonces, los procesos que tienen que ver con la estructura, con el reciclado de nutrientes no existen, porque es un suelo biológicamente muerto, no hay vida. En estos suelos no hay lombrices, no hay vida. Y no es que sean casos excepcionales, sino que en la región pampeana hay bastantes casos de este tipo. Entonces, podríamos decir que el diagnóstico es malo.
con este tipo de agricultura los suelos se están degradando, la biología no se tiene en cuenta, no es parte del proceso productivo. Pero no todo es un desastre, ni todos los sistemas agrícolas son iguales. Entonces, desde nuestro grupo lo que intentamos es intentar estudiar alternativas o manejos alternativos donde justamente mediante decisiones de manejo los productores, considerando el efecto que sus distintas prácticas tienen sobre el funcionamiento biológico del suelo, favorezcan de alguna manera la recomposición de las comunidades biológicas y de los procesos biológicos. Entonces, un poco lo que nos preguntamos es si hay alternativas de manejo que consideren a la biología del suelo y el mantenimiento de los procesos biológicos. Decimos que sí, que de nuevo, pensando en agricultura extensiva y en la región pampeana, empiezan los nombres y los paradigmas y las grietas. Está la agricultura convencional, industrial, la agricultura orgánica, ecológica, con sus diversas variantes. Dentro de cada tipo de agricultura hay muchas variantes de sistemas de manejo, en los dos casos, y generalmente, por lo menos una buena parte de la agricultura convencional, con el sistema de buenas prácticas, la diversificación sustentable y la mayoría de los sistemas orgánicos o agroecológicos, se presentan en sociedad como sustentables, conservacionistas, ecológicas. Indudablemente, esto no vamos a tener una mirada tan por ahí romántica de los sistemas agrícolas, porque justamente ahí es donde aparecen una serie de intereses. O sea, entonces, ¿los intereses tienen que ver con la biología del suelo o son otro tipo de intereses, como por ejemplo obtener un sello, un certificado de que mi agricultura es orgánica o mi agricultura es conservacionista? Como les comentaba, por lo menos todos estos tipos de agricultura tienen algún tipo de certificación o de sello de interés de ese tipo. Entonces nos pusimos a trabajar a ver qué pasa con la biología del suelo en la mayoría de esos sistemas que les marqué. Ahí de nuevo, lo que nos pasa por ahí más a los biólogos es que nos metemos a jugar un partido en una cancha embarrada, porque ya no están los bichitos y las áreas protegidas, sino que en estos sistemas, digamos, sobre todo acá en la región pampeana, que es donde trabajamos nosotros, aparecen una serie de actores y de intereses bastante importantes que regulan cómo se produce. Entonces, si pensamos que este actor puede ser, este jugador puede ser el representante de la sociedad en cuanto un productor agrícola, y recibe de un lado este mensaje que yo les vengo diciendo a ustedes recientemente, es decir, la importancia de los procesos biológicos, la importancia de la biología del suelo, pero por otro lado, recibe mensajes mucho más potentes de todo tipo que tienen que ver con esto. Esta es una propaganda clásica que llega por mail todos los días a cualquier productor y a nosotros también, y que tiene como estas ideas. Se viene, ahí está la marca, la ola que traspasa el rastrojo y le pone fin a las orugas que lo habitan. Su altísima solubilidad penetra el rastrojo, aumenta el hábitat de las orugas. En siembra directa no hay oruga que quede a salvo de la ola esta que están planteando. Traspasa el rastrojo y llega de forma implacable sin dejar oruga de pie para dejar un suelo limpio. Esto es para estas orugas, pero esto ocurre para cualquier otro tipo de organismos considerados plagas. Lo que pasa que claramente esa ola no solamente mata a las orugas, sino que mata a un montón de biología del suelo que tampoco se conoce bien ese efecto, digamos, por más puntual que se plantee que es. Entonces, ¿qué ocurre? Si le sumamos un estado relativamente ausente, las decisiones que toman los productores, y que son las decisiones que llevan a la realidad de lo que ocurre en los suelos, están mucho más basadas o influenciadas por este mensaje de las compañías que venden los insumos químicos que por cualquier otro mensaje. En este caso, el mensaje de la biología del suelo. Entonces, en ese contexto es que queremos ver, y dentro de los dos paradigmas, ya sea de la agricultura convencional u orgánica agroecológica, si hay alternativas que, digamos, al menos consideren la biología del suelo y los procesos biológicos que son regulados por la biología del suelo. Entonces les voy a mostrar 4 ejemplos de siembra directa con buenas prácticas agrícolas dentro de la agricultura convencional, agricultura orgánica certificada, sistemas de base ecológica o agroecológicos
y diversificación e intensificación de las rotaciones también en siembra directa y agricultura convencional. En todos estos casos vamos a ver un poquito qué pasa con la biología y qué pasa con los procesos. Primero hacemos como una especie de paréntesis metodológico muy breve. Nosotros para lo que es la macrofauna y las lombrices, tomamos este tipo de muestras en el campo, de 25 por 25, por 10 centímetros de profundidad, y después otra más de 10 centímetros, es decir, hasta 0,20. Y en el campo lo que hacemos es una primera separación de la fauna manual, porque son organismos más grandes, y obtenemos, por ejemplo, estas muestras, que son después llevadas al laboratorio y ahí son procesadas, dependiendo del objetivo que tengamos, con la resolución taxonómica que sea necesaria, ya sea para lombrices o para otros grupos de macrofauna. Entonces, ¿qué vemos? ¿O qué hemos visto? En lo que llamamos la siembra directa hay muchas siembras directas. Como mínimo hay dos extremos. Lo que es, que yo les mostraba recién, esa foto más negativa, digamos lo que es el monocultivo, un sistema con tendencia al monocultivo, y también están los sistemas de siembra directa con lo que dan a llamar buenas prácticas agrícolas. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Mayor rotación de cultivos, siembra de cultivo de cobertura, no pastorear los rastrojos obviamente, generar una buena cobertura del suelo, como se ve en esta imagen acá, y un intento, al menos teórico, en la disminución del uso de agroquímicos. Entonces, en estos sistemas no hay biología del suelo, o hay muy poco. Y fuimos a ver un poco qué pasa cuando se cambia hacia las buenas prácticas agrícolas. Este es un ejemplo de la abundancia de lombrices, siempre con una referencia de un suelo natural, y partiendo de suelos que no tienen buenas prácticas agrícolas, como sería este rojo, luego con la incorporación de buenas prácticas agrícolas en un periodo largo, prolongado de tiempo, son sistemas con más de 15 años de buenas prácticas agrícolas, se obtiene una respuesta en la abundancia de las lombrices bastante importante. Es decir, responde la abundancia a estas buenas prácticas, o a estas prácticas, si no le tenemos que poner el calificativo de bueno. Cuando vos le das más comida, indudablemente, y menos presión de agroquímicos, indudablemente las lombrices responden con su abundancia. También el resto de los bichos grandes de la macrofauna se generan modificaciones en cuanto a la composición de esos otros grupos. Sin entrar en detalles, cuando se aplican las buenas prácticas agrícolas hay cambios, porque indudablemente hay más y más diversos recursos tróficos, por un lado, y bueno, como les decía recién, los otros cambios que también ocurren. Hasta acá bárbaro. Para los biólogos, para las publicaciones, para los seminarios, fantástico. Ahora, un productor o una productora, ¿cuáles son las implicancias? O sea, digamos, por un lado, sí, está claro, conservar la biodiversidad del suelo per se, por esto que decíamos, de que hay muchísima diversidad y bueno, y está piola. Ahora, generalmente para los productores no alcanza, voy a decir, bueno, ¿qué pasa con lo otro? ¿Qué pasa con esto que me decís de los procesos? ¿Qué pasa con el funcionamiento del suelo? ¿Es real esto de que cuando tengo más diversidad o más fauna, mejoran el funcionamiento del suelo? Entonces, fuimos en estos mismos sistemas a ver si esa mayor abundancia de lombrices que se obtiene cambiando esas prácticas agrícolas tiene un correlato con esto que dice la literatura, favorecer la incorporación de materia orgánica y la estabilidad estructural del suelo. Entonces, lo que primero vimos es que sí, donde hay más lombrices en estos sistemas, hay más producción de agregados biogénicos, comparado con los otros sistemas sin esas prácticas agrícolas. Entonces, más abundancia, mayor agregados biogénicos. Después dijimos, bueno, esos agregados biogénicos, ¿cómo son en cuanto a su calidad con respecto al suelo que no está procesado por las lombrices? Lo que podríamos llamar el efecto lombriz. Y por ejemplo, en el carbono orgánico particulado vemos que en el sistema natural y en el de buenas prácticas, acá graficamos el efecto positivo que tiene el bioagregado, es decir, estos agregaditos con respecto al suelo circundante, a lo que no está procesado por las lombrices, y vemos que en los dos sistemas hay un incremento en el carbono orgánico particulado. Entonces, los agregados biogénicos tienen más carbono que el suelo circundante. Y eso es porque las lombrices tienen una preferencia por partículas orgánicas más asociadas a la superficie y por lo tanto incorporan ese carbono orgánico en profundidad. Para hablar desde alguna variable física del suelo, más relacionada a la estabilidad estructural, se miden
el diámetro medio ponderado de los agregados y el porcentaje de agregados estables al agua, y en ambos casos se ve que para los dos sistemas el efecto de las lombrices es positivo, es decir, los agregaditos de las lombrices biogénicos son más estables al agua y tienen un diámetro, los que resisten el efecto del agua, tienen un diámetro mayor. Es decir, existiría en estos sistemas un efecto de las lombrices sobre la estabilidad estructural del suelo. Entonces, para cerrar un poquito el ciclo, donde hay mayor abundancia, hay mayor cantidad y peso de agregados biogénicos, y esos agregados tienen más carbono y son más estables. ¿Qué más se sabe sobre el efecto lombriz en el mundo? Bueno, este es también un metaanálisis que han hecho de cuán fértiles son los agregados de las lombrices, y entre otras, ellos grafican el efecto horizontalmente, el efecto cero estaría aquí, entonces se ve un efecto positivo de los agregados versus el suelo sin procesar por las lombrices, por ejemplo, en el carbono orgánico, aproximadamente un 50%, les marqué algunos nada más como los nutrientes más conocidos desde la agricultura, el nitrógeno de más de un 200%, y el fósforo disponible casi un 100%. Es decir, también a nivel global, y mediante un análisis de otros trabajos hechos previamente, se ve el efecto positivo que tienen las lombrices sobre estas variables de fertilidad del suelo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Otro pequeño paréntesis metodológico ahora con los bichos más chicos, con la mesofauna. Estos bichitos lo que hacemos es tomamos un cilindro pequeño de 5 centímetros de diámetro por 5 de profundidad. De ese cilindro sacamos por un lado la hojarasca y por otro lado el suelo, lo transportamos al laboratorio y lo ponemos en este sistema que es el sistema de Berlese, que es simplemente un sistema para extraer, mediante la aplicación de calor y luz del suelo, los organismos menores a 2 milímetros, que sería la mesofauna. Luego, en lupa y microscopio, obtenemos las muestras que les voy a mostrar los datos acá a continuación. Estos son datos de ácaros oribátidos, que son en los mismos sistemas que les mostraba recién las lombrices, y vemos también cómo, de un sistema que no se aplica estas buenas prácticas agrícolas, se genera, mediante la aplicación de estas prácticas, un aumento de un 62% de la abundancia, en promedio, de varios lotes muestreados. Y a su vez, con respecto a las especies, a la comunidad, se ve también, por ejemplo, en el sistema con buenas prácticas, que aumenta la riqueza de especies comparado al previo, al sistema sin las buenas prácticas, en un 44%. Y aparecen también algunas especies que son exclusivas o compartidas entre los sistemas naturales y las buenas prácticas. Es decir, hay cambios en la comunidad y claramente tienen un correlato con estas prácticas de un mayor diversidad, heterogeneidad de rastrojos, mayor cantidad de rastrojos y menor aplicación de agroquímicos. De nuevo, nos podemos poner a pensar ahora, bueno, ¿qué implica estos cambios? Porque que yo le diga a un productor que aumentó un 44% la riqueza específica de ácaros oribátidos, ¿qué correlato tiene con el funcionamiento del suelo? Entonces, buscando ese vínculo con la descomposición, fuimos a medir procesos al campo mediante la metodología de bolsa de descomposición, donde se pone rastrojo y además se pone un residuo común, ¿sí?, a todos los sistemas, en bolsas de distintos tamaños, donde en cada una de las bolsas puede entrar, acá entra toda la comunidad, acá queda excluida la macrofauna y en esta queda excluida la meso y la macrofauna. Entonces un poco, más que un poco, digamos, lo que vimos en síntesis es un efecto positivo de la fauna. O sea, esta es también la tasa, digamos, la masa inicial del 100%, cómo se va descomponiendo en dos tiempos, y vemos que en el tiempo final del ensayo, en los dos sistemas, tanto en el natural como el de buenas prácticas, hay un efecto con versus sin fauna, y con versus sin fauna. Es decir, tener esa mayor abundancia y tener esa mayor diversidad o riqueza de especies tiene un correlato con los procesos. Si bien tiene ciertas complicaciones metodológicas, porque yo no puedo decir exclusivamente que si este efecto está más relacionado con la abundancia o está más relacionado con la riqueza, pero digamos, a nivel general, más biología, más actividad de mesofauna, mayor descomposición, que es un poco lo que estamos buscando.
Todo eso dentro de los sistemas estos de siembra directa con buenas prácticas agrícolas. ¿Qué pasa con la agricultura orgánica certificada? La agricultura orgánica certificada extensiva, ¿se me fue esto para acá? No sé qué pasa. Ahí está. En estos sistemas donde los estudiamos nosotros hace unos años, son sistemas relativamente frágiles en el sentido de que lo único, que no es menor, pero lo único que hacen es no utilización de agroquímicos y fertilizantes sintéticos, hacen control mecánico de las malezas, incorporan pasturas y vacas, y un poco más de rotación de cultivo, pero poco. Es decir, son sistemas que no tienen ni abonos orgánicos ni tampoco tienen mucha rotación. Dentro de la teoría agroecológica, por ejemplo, son sistemas simples de sustitución de insumos. Es decir, producen soja, producen maíz en grandes escalas sin hacer ningún tipo de rediseño del predio, ni otra enorme cantidad de prácticas agrícolas que se plantean desde la agroecología, sino simplemente es producir el mismo grano pero sin agroquímicos. Es decir, esto es incomparable con sistemas orgánicos de pequeña escala, por ejemplo, que estamos acostumbrados a ver en otros países, en Europa sobre todo. Son sistemas muy chicos con muchas otras prácticas puntuales. Aún así, yendo a comparar lo que llamamos la comparación lote a lote, que también tiene sus complicaciones que les voy a mostrar más adelante, pudimos ver cómo en los primeros 10 centímetros del suelo y en los siguientes 10 centímetros del suelo a nivel ya más significativo, en azul, la abundancia de lombrices en los sistemas orgánicos es superior a la de los sistemas convencionales, ya sea con labranza o siembra directa. En otro estudio posterior, vimos también sistemas con pasturas de manera orgánica y de manera convencional, como la abundancia de lombrices también fue mayor. Y lo mismo ocurrió en sistemas con maíz implantado, orgánicos, mayor abundancia que los convencionales. Es decir, aún con las restricciones estas que les comentaba de la agricultura orgánica extensiva, también hay buena respuesta de la abundancia, en este caso, de lombrices. Nos pusimos también a ver, bueno, qué pasa en estos sistemas en cuanto a los procesos. Entonces tenemos, de este lado, cuando hay muchas lombrices, o cuando hay más lombrices, hay más producción de agregados biogénicos. Esos agregados biogénicos que ahora están en rojo, tienen mayor contenido de materia orgánica particulada que el suelo circundante en azul, que no fue procesado por las lombrices, para la mayoría de los sistemas significativos, salvo en este caso. Es decir, también se ve lo mismo. Y acá vimos que hay un efecto del campo, que en este campo, en estos dos campos, en realidad lo que ocurrió es que el tiempo de agricultura orgánica fue menor, entonces asumimos que la menor diferencia va un poco por ese lado. Más recientemente estamos trabajando en otros 4 sistemas de agricultura orgánica certificada y también vemos que tanto para la abundancia como para la biomasa de lombrices, la agricultura orgánica tiene mayores valores que la agricultura convencional. Y pensando, bueno, ¿cuáles son las prácticas dentro del sistema que afectan a las lombrices? Bueno, la intensidad de labranza es una práctica que la afecta negativamente. Mientras más intensa sea la labranza, menos abundancia de lombrices hay. Y por otro lado, el número de cultivos es diferente, es decir, mientras más rotación de cultivos haya, más favorece a las lombrices. ¿Qué pasa con la diversidad? Acá se complica en lo que es la comparación lote a lote. Fíjense, estas son, en estos sistemas la riqueza de especies es baja. Acá tenemos 2 sistemas orgánicos que pertenecen a un campo con 29 años de agricultura orgánica, un sistema orgánico y uno convencional a un campo de 8 años de agricultura orgánica. Fíjense que la abundancia es relativamente baja, son 4 especies, y cómo hay un efecto campo enorme. Esto tiene que ver con que además del tiempo hay una cuestión de tamaño de los lotes, estos lotes son mucho más grandes, el campo es mucho más grande, y además en algunos casos está la presencia de vacas. ¿Qué pasa? ¿Por qué los llevo al campo? Estos son los lotes orgánicos de este campo. Si uno hace un poquito, eleva un poco la mirada, acá vemos, este campo tiene toda una parte amarilla que es agricultura convencional y toda una parte verde que es agricultura orgánica. Y esos son los 2 lotes que mostramos nosotros. Entonces, en realidad, y vuelvo a levantar el zoom,
esto se los pongo para mostrarle que este productor decidió hacer un cambio positivo hacia la agricultura orgánica, pero lo hizo en un campo que está rodeado de un mar de agricultura convencional, un mar de soja en este caso. Entonces, para que ese cambio, por positivo que sea, de manejo, que dejó de aplicar agroquímicos y otras cosas más, para que tenga una repercusión en la riqueza de especies, para que vengan especies de lombrices nuevas, depende ya de un contexto de paisaje. O sea, ya no tiene tanto que ver con el lote, como sí tiene que ver la abundancia de la lombrices. Entonces la abundancia y la biomasa responde, lo que está se mejora, pero para pensar un poco en beneficiar la diversidad o la riqueza de especies, hay que tener una mirada, que la estamos un poco teniendo en la investigación que estamos haciendo ahora, a nivel de paisaje. Bueno, además de tener más contenido de materia orgánica y ser más estables al agua, ¿qué pasa con los agregados de las lombrices? ¿Qué pasa con la actividad microbiana que tienen esos agregados? Nos pusimos a trabajar con un grupo de la Universidad de Quilmes y vimos que además de tener más carbono y digamos, sí, bueno, acá está la parte del carbono, ya sea particulado como asociado a los minerales, eso hace que los agregados tengan más actividad enzimática de algún grupo de enzimas que tienen que ver con el reciclado de los nutrientes. Por ejemplo, las glucosidasas y las celuloasas. Entonces vemos acá en rojo cómo en la mayoría de los casos hay una diferencia positiva en cuanto a mayor actividad de estas enzimas en el agregado biogénico versus en azul, que es el suelo circundante. Es decir, asociado a esta mayor cantidad de materia orgánica hay una activación que ocurre de las enzimas bacterianas en el intestino durante el tránsito por el intestino de las lombrices, tenemos como resultado que además hay más proceso microbiano adentro de esos agregados que en el suelo circundante. Entonces, le sumamos a lo que habíamos visto recién, eso, mayor actividad enzimática, que se asocia claramente más a la descomposición ya química de los restos orgánicos. Después nos pusimos a trabajar en base un poco a estas críticas que se le hace a la agricultura orgánica en sí, extensiva, a pensar en sistemas de base ecológica o agroecológicos. Esto está haciendo actualmente una tesis de Javier Escudero, que es este becario que está acá, trabajando en 14 establecimientos pareados, algunos con, o sea, la mitad con agricultura convencional y pareado un establecimiento agroecológico de base ecológica. Y ahí lo que estamos viendo hasta el momento es también una respuesta positiva de la abundancia y de la biomasa de las lombrices a los sistemas agroecológicos versus los sistemas convencionales. Y que esa mayor abundancia de lombrices y de biomasa tiene también una repercusión en los procesos, es decir, por lo menos en el peso, en la cantidad de suelo que las lombrices procesan. Entonces ahora estamos en estos sistemas pensando empezando a trabajar en la calidad de esos agregados, para ver si además de que hay más procesos, se genera, como en los otros casos que les mostraba recién, mayor incorporación de carbono y mayor actividad microbiana y todos los que les comentaba. Estas son fotos bastante elocuentes de un campo agroecológico y un campo convencional. La cantidad y la biomasa y estamos trabajando ahora con la riqueza de especies, que también creemos que hay diferencias entre un campo agroecológico y un campo convencional en el sur de la provincia de Buenos Aires. Perdón. En cuanto al último gran sistema, este sería como digamos, un paso más adelante que algún grupo de productores está dando a partir de las buenas prácticas agrícolas. O sea, más adelante de lo que llaman ellos buenas prácticas agrícolas, está lo que algunos llaman diversificación e intensificación de las rotaciones, otro intensificación sustentable. Bueno, no soy muy amigo de las etiquetas en sí, pero lo que hacen es, acá más adelante les cuento, en 4 campos de la región pampeana, se tomó un lote grande de 600 hectáreas aproximadamente, se lo dividió y se empezaron a hacer una serie de tratamientos, que son estos que están acá. Uno quedó como una pastura, otro es el rojo, es la rotación típica de la zona, que no es menor, sino que es trigo-soja, un año, el otro año maíz y el otro año soja, y en otros sistemas se fue intensificando, o sea, poniendo más
cultivos en el año, en el mismo tiempo, y cultivos diferentes. Entonces, en los inviernos generalmente ya tienen cultivo de cobertura, o tienen trigo, es decir, lo que ellos buscan es raíces vivas todo el año. Entonces, le incorporamos sistemas de monocultivo externos y sistemas naturales. Entonces, un poco lo que estamos viendo es que tanto a los 3 años como a los 6 años de que se inició este sistema, la abundancia de lombrices responde. Y acá, para verlo más claramente, estos 3 son los 3 sistemas intensificados. El rojo es el básico, el verde es más intensificado y con presencia de leguminosas, y el azul solamente gramíneas. Entonces vemos cómo este más intensificado y con leguminosas, la abundancia de lombrices es mayor que en el típico. Cuando vamos a ver a los 6 años, ya dejamos de ver el monocultivo y el natural, porque estaban en lugares diferentes, era más difícil comparar porque en campos diferentes. Vemos cómo también este sistema más intensificado y que a su vez los productores lo que logran es reducir también el uso de agroquímicos, porque al poner mayor cantidad sobre todo de vicia en el invierno, eso permite que no se utilicen agroquímicos durante el invierno y hasta un periodo casi de un año. Hay veces que no es necesaria la utilización de agroquímicos. Entonces, es una intensificación diferente a lo que es la intensificación de la agricultura. Sería una intensificación de las rotaciones con un intento de menor uso de agroquímicos. Bueno, en estos mismos sistemas nos pusimos a ver qué pasa con los otros bichitos, los de la descomposición, los ácaros olivátidos, y también vimos que en ese mismo sistema y en el otro también, los dos más intensificados, hay una respuesta de la abundancia de estos organismos en la rotación de alta intensificación con gramíneas y con leguminosas. Ahora, ¿qué pasa? Después de ver todos estos ejemplos, a nosotros nos pasa históricamente, pero estamos tratando de salir de ese lugar, que nos damos cuenta que tenemos resultados científicos interesantes para nosotros, para otros científicos como pueden ser ustedes, para alumnos, pero que nos cuesta mucho llegar, o por lo menos cumplir con las expectativas y las necesidades de los que tienen que tomar las decisiones sobre esos manejos que nosotros estamos viendo, si son más beneficiosos o menos beneficiosos para la biología del suelo. Por ejemplo, las agencias de gobierno, si tuvieran algún interés, ciertos técnicos que manejan los campos, los mismos productores o manejadores o tomadores de decisiones en general. Y eso es bastante frustrante, como pasa un montón de veces. Entonces, estamos hace rato tratando de interpretar, traducir, divulgar los resultados hacia todas estas personas. Es un esfuerzo de los dos lados, porque también implica que muchos productores se tienen que poner por lo menos a interesarse, porque en los suelos que ellos manejan tienen bichos, y tienen bichos que hacen todos estos procesos y beneficios que les estuvimos comentando hasta recién. Entonces tratar de pensar, bueno, ¿qué significan estos resultados y para qué sirven? Y ahí sí, para salir un poco de esa situación del científico que es un poquito frustrado, hay dos aspectos fundamentales. Uno, que es la escala a la que uno trabaja. Generalmente, si yo me quedo en la microescala de los agregaditos biogénicos, y las decisiones se están tomando a otra escala espacial, me refiero. Y por otro lado, la audiencia. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a hablarle a los revisores de los artículos, a los evaluadores de los proyectos o a los alumnos, y en realidad eso dificulta mucho este nexo de nuestros resultados con los que tienen que usarlo de alguna manera, o podrían usarlo para la toma de decisiones. Entonces, manejando algunas de estas cuestiones de escala y de audiencia, estamos buscando tener un poco más de sonrisa de decir, bueno, lo que hacemos puede de alguna manera llegar a los que toman decisiones. Entonces, ¿cuáles son? O sea, una forma es tratar de eso, digamos, de llegar con un mensaje pensando en la escala y pensando en la audiencia. Entonces, ¿cuáles son las implicancias de estos procesos de la generación de estructura y la incorporación de carbono? Entonces, nosotros vamos al campo, muestreamos, vemos que hay más bichos, que esos bichos producen estos agregados y son distintos al suelo circundante, son más estables, tienen más carbono. Y una primera aproximación a la escala es, bueno, pensemos en cuántos kilos
por hectárea de lombrices hay en un lote. Entonces, en este sistema verde que les mostraba recién de la intensificación, y esto ocurre lo mismo con otros sistemas agroecológicos que les mostraba, pero no tengo hecho los cálculos en base a eso, pero son biomasas parecidas. Hay hasta 1000 kilos de lombrices. Si pensamos por cálculos de laboratorio que existen, de que una lombriz puede consumir el equivalente hasta 30 veces su propio peso de suelo por día, estamos pensando, ahí sí, saltando a la escala y llegándole a los productores, a los tomadores de decisiones, diciéndole que las lombrices consumen, y en eso de consumir mejoran química y físicamente hasta 30 toneladas de suelo por hectárea por día. Es un titular. Las lombrices consumen y mejoran hasta 30 toneladas de suelo por hectárea por día. Estas son algunas de las cuestiones que tienen bastante llegada, porque si el productor ve o el técnico ve una lombriz por ahí, pero en realidad si uno puede tener esta mirada de escalar los resultados al lote o a la hectárea, se encuentra con estos resultados que son bastante interesantes. Se nos pone mucho más cuesta arriba con estos bichitos más chicos. ¿Cuáles son las implicancias de tener más de estos bichitos chiquitos que no se ven a ojo desnudo y que le estamos diciendo que afectan a la descomposición? Esta es una de las especies más abundantes en todos los campos, se banca bastante bien mientras haya comida, algunos otros aspectos de la agricultura, aparecen en muchísima abundancia, ya vamos a ver cuánto, y vemos que por transparencia simple en un microscopio común se ve que tiene materia orgánica, que tiene esporas de hongos. Entonces hicimos un ensayo que tampoco es tan novedoso, sino que lo que hicimos es cuantificar cuánto rastrojo de maíz comen estos bichos para tratar de llevarlo a una escala también espacial más grande. Entonces, inicialmente pusimos rastrojo cortado de 1 centímetro por 1 centímetro, incorporamos la misma densidad de ácaros oriváceos que vimos en el campo, y fuimos viendo, acá podemos ver los ácaros, acá hay uno, acá hay otro, espero que esto se esté viendo bien. Y ya podemos ver cómo acá se ve el consumo, y acá al final de 5 meses que duró este ensayo, cómo han consumido en buena proporción todo el rastrojo. Y han generado esas pelotitas chiquitas negras que vemos ahí, que son pellets fecales. Estos pellets fecales son esa materia orgánica, ese rastrojo con cierto grado ya de procesamiento químico, y a su vez mucho más reducido en tamaño. Entonces, desde el punto de vista de la acción de las bacterias, de las enzimas bacterianas, es mucho más fácil degradar y liberar los nutrientes de estas bolitas ya procesadas por los ácaros oriváceos que de este rastrojo inicial, lo que sería con y sin mesofauna. Si ves estos pellets fecales, bueno, se ve claramente esto que le estoy diciendo, hay hifas fúngicas y hay materia orgánica descompuesta. Y lo que vimos que en 5 meses se descompone aproximadamente un 57% del peso inicial. Con ese dato fuimos a calcular la abundancia que hay en este sistema, que fue el que mayor tuvimos en lo que les contaba recién, y da un número de 143 millones de ácaros oriváceos por hectárea. Si a eso lo multiplicamos por la tasa de consumo que medimos en los experimentos, da que estos bichos procesan 310 kilos de rastrojo por hectárea por día. O sea, en un día y en una hectárea procesan esta enorme cantidad de rastrojos. Es para titular, pero no se preocupe que no ponemos el titular. Quedó ahí como el segundo titular. Bueno, entonces una vez que vos les decís esto a los productores, a los que tienen que cambiar el sistema en que estamos produciendo, todo muy lindo. Pero los rindes, nosotros no tenemos diseños para medir los rindes, porque tampoco es que bueno, más adelante lo voy a comentar, que pensemos que el rinde tiene que ser el fin en sí mismo, pero indudablemente la agricultura tiene que generar productos, los granos que ponemos para sembrar, tenemos que de alguna manera cosecharlos, sea el sistema agrícola que sea. Entonces, hay disponible un metaanálisis bastante completo del año 2014, que es lo que de nuevo grafica en el efecto, en este eje, de la presencia de lombrices versus la ausencia de lombrices. Entonces lo que ven es que, por ejemplo, cuando están las lombrices hay un aumento de un 25% en el rendimiento, que sería de los cultivos, y un 23%
en la biomasa vegetal aérea que se produce en esos sistemas. Entonces sería como una mirada general. Los sistemas son súper diversos y complejos, es decir, es con lombrices versus sin lombrices en muchos sistemas agrícolas. No sabemos exactamente cuán cerca están estos números de los sistemas, por ejemplo, de la región pampeana o de otras regiones de nuestro país. Bueno, entonces ya dimos la vuelta por los dos sectores, por la formación de estructura, incorporación de carbono, por la descomposición, y vimos cómo algunos usos y manejos del suelo afectan a los bichos y a los procesos. Aparecen alguna serie de desafíos. El principal es abrir esa caja negra y empezar a ver que el suelo está vivo y ver al suelo como un ecosistema. Más allá de las diversas miradas que tengamos, productivas, quise poner algo como desde la física del suelo, desde las plagas, desde la microbiología, que cada uno obviamente tiene como un sesgo y lo va a seguir teniendo, pero al menos arrancar considerando el suelo como un ecosistema. Las bacterias que yo estoy estudiando están viviendo en un granito de suelo que lo consume una lombriz, y esa bacteria no es lo mismo cuando está adentro del agregado biogénico de las lombrices o está afuera. Desde esa óptica es donde yo estoy planteando la mirada de un suelo como un ecosistema, no que todos tenemos que estudiar todo, obviamente. Entonces, hemos presentado evidencia del vínculo grande de la fauna con los procesos, y vimos que el suelo funciona mediante procesos biológicos. Proceso de desmenuzado, de trituración, las actividades de desmenuzado y trituración y la actividad de generación de bioagregados se transforman en procesos de descomposición, de bioformación de estructura e incorporación de carbono. Esos procesos aumentan la salud del suelo, favorecen el desarrollo vegetal y, según algunos datos, aumentan los rindes. Si los miramos a una escala espacial mayor, promueven el reciclado de nutrientes, tienen que ver con la regulación climática, forman suelo y ayudan a controlar la erosión en tanto en cuanto tiene un suelo con mayor estructura. Esos servicios, si los queremos llamar, son percibidos por la sociedad, y sería lo lógico que los que deciden, que recién conversamos, implementen sistemas y prácticas de manejo que favorezcan el funcionamiento biológico del suelo, que utilicen todos los recursos disponibles, que manejen las plantas y los animales para que se siga retroalimentando este funcionamiento biológico del suelo, porque pareciera que es bastante interesante. Encima aumentan los rindes, tienen mayores beneficios ambientales. Ahora, ¿qué pasa? No ocurre esto. En la mayoría de los sistemas de la región pampeana, por lo menos, y el resto del país, tampoco ocurre. Son escasos los sistemas que sí, digamos, pueden dar ciertos ciclos. Por un lado, los que toman las decisiones, hay una cuestión de escala. Los que toman las decisiones están mirando a este nivel, y la evidencia científica está a otro nivel, a otra escala. Entonces, una cuestión súper necesaria es esto, digamos, escalar los resultados, y que del otro lado también haya una mirada hacia más abajo de las escalas espaciales. Por otro lado, el Estado ausente, ni regula ni incentiva en general. Y los enormes intereses que están fuertemente interesados en que el suelo no funcione mediante procesos biológicos, sino que funcione mediante químicos, que son los químicos que venden ellos. Entonces, esto no se puede soslayar. Por más biólogos que seamos y verdes que seamos, e inocentes, hay un interés enorme de ciertos sectores de que se siga funcionando con ese paradigma químico. Entonces, son aspectos también súper interesantes a tener en cuenta. Entonces, algunas perspectivas y desafíos. Acá planteamos como que hay dos tipos de suelo. Está el suelo donde no hay actividad biológica, y un suelo donde hay mucha actividad biológica y donde vimos que esa actividad tiene un correlato con los procesos. Ahora, ¿esto me asegura mayor rinde? No. Hay enorme cantidad de casos que en campos alquilados, con muchísima tecnología, muchos insumos, generan el mismo rinde bruto que un suelo con mucha actividad biológica. Ahora, si esa es nuestra mirada de la sustentabilidad, solamente del rinde, nos quedamos ahí. Ahora, si tenemos una mirada más amplia y vemos que la sustentabilidad implica muchas más cosas que solamente el rinde, el margen, solamente en kilos, ahí sí es cuando consideramos que en esa mesa de toma de decisiones, además de parámetros químicos y físicos del suelo,
es súper interesante que se consideren aspectos biológicos del suelo. Eso para intentar lograr el mantenimiento y el mejoramiento de la fertilidad de los suelos y de la productividad mediante la consideración de la fauna y los procesos biológicos que les estuve comentando recién. En esto es algo que involucra a productores, científicos y políticos por igual. No es una crítica hacia los productores ni hacia los políticos. En general creo que la cuestión es que se necesitan miradas integradas en todos estos aspectos. Entonces el desafío más grande como sociedad, considerando todos estos palabritas que puse al principio, es, por un lado, abrir la caja negra de la biología del suelo y fuertemente preguntarnos como sociedad cuánta vida queremos dejar bajo los pies de las futuras generaciones. Esto es un poco lo que les quería contar, terminando de nuevo en mencionar que es un trabajo de un grupo grande. Actualmente somos un poco estas personas que estamos acá, pero han pasado muchas otras personas por el grupo, y que estamos disponibles, tenemos como una dirección ahí de Instagram para cualquier tipo de consulta, o por mail si alguien tuviese algún tipo de interés. Bueno, espero que se haya escuchado, porque estuve hablando acá bastante tiempo a la pantalla, y voy a intentar volver, no sé cómo, acá. Muchas gracias, José, muy interesante y amena tu presentación.